Bienvenidos chicos, yo soy Jack y hoy vamos a mejorar la estrategia de Pablo Gil. Os habéis vuelto locos con los likes, la verdad, porque había pedido 50 likes y se os ha ido la puta cabeza. Pero la verdad que estoy súper contento porque además ya somos más de 400 personas que estamos en el canal y más de 200 personas que estamos en Telegram, lo cual me parece una locura. Cuando empecé nunca pensaba que iba a llegar a ni siquiera 100 suscriptores y ya los hemos multiplicado por 4 y la verdad que estoy súper contento, así que muchísimas gracias de corazón. Un besito para todos. Y como os estaba comentando, mejoré la estrategia. Es un poquito diferente, he intentado mantener el mismo método de entrada, pero he tenido que cambiar algunas cositas en el RSI y añadir algunas otras, como la media de 200 para no comernos contra tendencias muy grandes. Así que chicos, por favor, acompáñenme a la pantalla. Bueno, como os había comentado, tuvimos que cambiar el RSI, en el cual, si recuerdan en el vídeo, teníamos el 60 y el 40, y no me convencía mucho, porque al poner la media móvil de 200 para filtrar una tendencia, no solía dar prácticamente ninguna entrada y era bastante confuso. Entonces decidí poner nada más que el nivel de 50, el cual la verdad que me ha dado muy buenos resultados, y añadir, como dije, la media de 200. Es el único cambio que le he hecho. Y aparte de eso, operar en un horario, que eso siempre es fundamental, ¿vale? Para mí eso es de lo más importante para tener un mayor control y no estar pegado a la pantalla todo el día. Entonces, en este caso elegí el horario de 9 de la mañana horario Madrid hasta 11 de la mañana horario Madrid, ¿vale? Que en mi caso sería de 8 a 10 hora canaria. Y esto no quiere decir que este horario sea el mejor ni el peor, ¿vale? Es el que yo he seleccionado para hacer el backtest. Entonces únicamente vamos a abrir un trade en esta franja horaria y uno solo. Si perdemos, perdimos, ¿vale? El ratio riesgo-beneficio lo dejé en 1 a 2, ¿vale? Porque al final el esperar a que el precio o el RSI volviera al nivel me estaba causando problemas de que a veces no llegaba ni siquiera el ratio de 1 a 1 y eso saben que es fatal porque a veces ni siquiera cubrimos una pérdida y eso no puede ser. Cuando ganamos tenemos que cubrir mínimo una pérdida. Entonces lo que pueden hacer si quieren es cuando lleguen al 1-2 cerrar el 80% de la operación, que sería el ratio 1 a 1,8, que es casi 1-2, y dejar correr el resto si quieren pillar movimientos más largos, ¿vale? Pero yo lo dejé así para que las pruebas también fueran más entendibles, ¿vale? Como podemos ver, no he seleccionado prácticamente los ejemplos, o sea, literalmente esto es hoy, donde no dio entrada, y esto fue ayer, ¿vale? Entonces podemos ver que estamos por debajo de la media, se ve perfectamente, estamos en nuestro horario y el RSI estamos en filtro de compra. Siempre que está por encima estamos en filtro de compra y cuando baja estamos en filtro de venta. Pero si estamos debajo de la media solo vamos a hacer caso a lo que sean filtros de venta, ¿vale? Entonces una vez el precio rompe hacia abajo, nosotros abrimos operación en cuanto cierre esa vela. Voy a quitar esto aquí para que se vea mejor. En cuanto cierre la vela. Y el stop loss va 1 o 2 pips por encima del máximo, ¿vale? Para evitar que si pasa como aquí, que llega y te puede llegar el spread, para que no te toque el stop loss, ¿vale? Y como dijimos, ratio riesgo-beneficio de 1 a 2. Como pueden ver, llegó perfectamente. Y ya está. Y así de simple, ¿eh? Realmente el cambio nada más que es la media móvil y el filtro del RSI, modificarlo para que fuera acorde con esto. Pero la entrada es lo mismo y la gestión de riesgo es distinta, pero por la prueba. Ustedes si quieren lo pueden dejar correr más. Pero recomiendo siempre cerrar una parte fija para que tengan un mayor control. Entonces, como podemos ver, aquí también dio entrada, pero fuera de nuestro horario. Pero lo marqué para que lo vieran también. Que el horario no es que tenga que ser este exactamente, es el que yo he escogido. Pero ustedes pueden coger la apertura de Nueva York, la apertura de Asia, o operar de 10 a 12, como ustedes les dé la gana. Pero sí recomiendo que en una apertura de algún mercado porque suele haber más volatilidad y suele ir en una dirección. Entonces aquí podemos ver más de lo mismo. Debajo de la media se activa el filtro de venta, el precio rompe, el stop loss va en el swing high, en este caso. Y como pueden ver, tardó un poquito más, pero acabó tocando take profit.
Y aquí, por ejemplo, hubiéramos cerrado aquí si siguiéramos como era la estrategia antes. Y aquí, como pueden ver, hemos ganado el 50% de lo que es el stop loss. Y eso no vale la pena. Entonces seguimos. Y como pueden ver, otra vez estábamos debajo de la media. Aquí se activa lo que viene siendo el filtro de venta. Y vuelve a romper. ¿Qué pasa? Que estamos fuera de horario. Pero no pasa nada. Es para que vean. Esta es la única pega que le pongo a la estrategia. Aquí, por ejemplo, no nos dio entrada. Estamos para comprar, pero aquí el RSI nunca nos dio un filtro. Así que pasamos de todo. Y eso, la única pega que le veo es que da poquito setup. Entonces yo recomiendo a lo mejor vigilar 2 pares. Para si quieren pillar más trades. Si no, pues con uno, que pueden pillar 1, 2, 3 a la semana. Que dependiendo de lo que arriesguen y su riesgo semanal, pues lo pueden amueblar y así no están tanto tiempo. Y al final son 2 horitas los que están en el ordenador. Aquí, como podemos ver, volvemos a estar debajo. El precio nos da aquí filtro de venta. Y una vez nos da el filtro de venta, rompe, stop loss aquí arriba. Y nos da el 1 a 2, ¿vale? Creo que ya no tengo más ejemplos por aquí. Es bastante simple, la verdad. Me gustó bastante el resultado. Lo único que no da tantos trades como el otro. Pero porque el otro a veces nos íbamos en contratendencia y eso. Entonces, antes de mostrar los resultados, quiero enseñaros los resultados de la prueba anterior. Que como podemos ver, los resultados no, la gráfica. Del por qué no me gustaba. Como pueden ver, empezamos más o menos bien. Un poquito inestable, pero ahí estaba un poquito tal. Pero el problema fue cuando llegamos aquí. Aquí nos pilló una tendencia y nosotros como cabezones en contra todo el rato. Por eso quería modificarlo, porque llegamos prácticamente al balance inicial después de casi doblar la cuenta. Eso no puede ser. Entonces, una vez modificada, se queda en esto la gráfica. Como pueden ver, es más constante, más suavita, las pérdidas no son tan grandes. Aquí hubo una racha de pérdidas que creo que fue la de 6, pero fue la mayor. Después aquí nos mantuvimos un poquito en rango y seguimos para arriba. Pero como siempre pueden ver un crecimiento. Y como pueden ver, aquí el 50-50 está bien. La racha de pérdidas 6, que no es tanto. La racha de ganadas 4, me gustaría un poquito más, pero es lo que hay. Y la ganancia de un 611%, lo cual está bastante bien para mí. Y lo único es eso, el tiempo de prueba fueron 31 semanas porque estoy vigilando únicamente el euro-dólar y con esa franja horaria. Si a lo mejor vigilamos 2, pues a lo mejor se reduce a 20 semanas o cositas así. Pero de todas formas, no hace falta tomar muchos trades. A la semana podemos tomar 1 o 2 y tener la rentabilidad que buscamos. Entonces, chicos, espero que les haya gustado. Muchísimas gracias por el apoyo que tuvo el vídeo. Espero que no os decepcione la estrategia. He hecho lo mejor que he podido. He intentado mantenerla lo más fiel posible a la original. Y nada, espero veros en el próximo vídeo. Un saludo y buen trading.